Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo aquí a través de esta página Formando Familias Fuertes y en su programa Sanando Familias. Conocer la historia es conocernos y entendernos nosotros mismos y entender lo que sucede a nuestro alrededor y cómo la historia nos habla también de Dios, de la palabra de Dios, y nos da este mensaje de salvación. Soy Laura Arce y estoy feliz de poderlos acompañar el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy lindo. Vamos a hablar sobre la historia de Abraham, padre de la fe y de la obediencia a Dios. Creo que tenemos muchísimo que aprender de esta historia de Abraham, un hombre que le dijo sí a Dios, siempre, en toda circunstancia, en todo momento, aún en una de las pruebas más grandes que le tocó, que fue la de sacrificar a su hijo, ¿no? Dios le pide que sacrifique a su hijo y él va dispuesto a hacerlo. Y Dios ve cómo Abraham responde, cómo Abraham cree en él, tiene fe y es obediente a su palabra, es obediente a lo que Dios le pide. Y pues no escatima ni siquiera a su propio hijo. Por eso le dice, ¿sabes qué? Pues no sacrifiques a tu hijo y vas a tener una gran descendencia que va a traspasar todo lo que tus ojos pueden ver, ¿no? Las naciones. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esta reflexión sobre Abraham, que es una historia bíblica. Abraham, descendiente de Noé, ¿no? Viene desde ahí, después de uno de los hijos de Noé, es Abraham. Abraham nace de ahí, después de que se da esa división también de la Torre de Babel, y se apartan y se van a poblar el mundo como Dios se los pide después de lo que pasa del diluvio. Entonces Dios ve en Abraham a un hombre fiel, a un hombre bueno, y pues es una figura fundamental como el padre de los fieles y el amigo de Dios, elegido también por Dios para ser el patriarca de este pueblo Israel y un canal de bendición para todas las naciones, ya que con él hace un pacto, ¿no? Dios hace un pacto con él y es la de precisamente a engrandecer a su pueblo. Después de Abraham viene Isaac, Jacob, viene la descendencia, las 12 tribus de Israel, que bueno, lo veremos un poquito más adelante. Su historia está narrada en el libro del Génesis. Continuamos en el Génesis. Es un relato de fe, de obediencia y la fidelidad en la relación de pactos con Dios. A pesar de sus imperfecciones humanas, como la timidez y el egoísmo que podemos descubrir en Abraham en algunos momentos, a pesar de eso, pues es un hombre de fe. O sea, podemos aprender también esto de Abraham, ¿no? Que él, a pesar de que era un hombre tímido, a pesar de que era un hombre egoísta, a pesar de sus dudas, supo responder a Dios. Y pues Dios hace un pacto con él. Los orígenes y el llamado, podemos decir que Abraham es llamado originalmente Abraham y era descendiente de Noé y vivía en Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Y fue llamado por Dios a dejar su tierra y su familia para dirigirse a un lugar desconocido, prometiéndole grandes descendencias y bendiciones. Su fe y obediencia se le conoce pues como el padre de la fe por su disposición a someterse a la voluntad de Dios, lo que implica un acto de confianza y fe en la promesa divina. Los ejemplos de su fe, bueno, pues podemos ver que la confianza, ¿no? La confianza en Dios es una promesa, confianza en la promesa que Dios le hace. Bueno, a pesar de ser viejo y sin hijos, creyó en la promesa de que sería padre de una gran nación, ¿no? A pesar de que él ya tenía una edad avanzada, de que Sara, su esposa, había sido una mujer estéril y que ya se habían retirado su regla, de que ya era una mujer adulta. Incluso pues se ríe, ¿no? Abraham cuando por ahí Dios le dice que va a ser padre, dice, ¿cómo va a ser esto, no? En esas circunstancias, pero pues para Dios
todo es posible. También él es obediente a lo desconocido. Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra para ir a un lugar que le mostraría, él obedeció y emprendió un camino incierto, demostrando que creía precisamente en la dirección divina y se dejó de llevar por Dios. Se dejó llevar. Él fue obediente, él se dejó llevar por Dios, él creyó en las promesas de Dios. Y luego, bueno, pues viene también la gran prueba, ¿no? La prueba de Isaac. La máxima demostración de su fe y de su obediencia fue su disposición a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, cuando Dios se lo pidió. Este fue un acto de confianza total en la fidelidad de Dios, a pesar de la aparente contradicción. A pesar de que, pues, Dios le da el hijo, Dios le da a su hijo, luego le pide sacrifícamelo, ofrécemelo, y él pues decide hacerlo, ¿no? En obediencia a Dios. Entonces, es un modelo de fe, bueno, porque Abraham se convierte en modelo de fe porque sus acciones no se basaron en la razón o la experiencia humana, sino que en creer y confiar en la palabra de Dios, incluso cuando no comprendía el por qué, ¿sí? Él no comprendía por qué Dios me está pidiendo esto, pero lo hacía, cumplía la promesa de Dios. Y cuántas veces nosotros en nuestra vida tampoco entendemos por qué está pasando esto en nuestra vida, cuál es el fondo de esto. Y sin embargo, pues recordemos que siempre Dios tiene un plan perfecto y un plan mejor que el nuestro. Él pues tiene un pacto, ¿no? Un pacto divino, un pacto con Dios. Y su obediencia pues fue fundamental para el establecimiento de un pacto entre Dios y él, que resultó en la formación del pueblo hebreo y en el origen de las naciones. Ahí nace realmente el pueblo de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante cómo pues a través de Isaac, de Jacob, y luego viene José, y luego viene Moisés, viene esta gran nación a forjarse, estas tribus de Israel, esta promesa de salvación que se cumple a través, bueno, de esta descendencia que llega hasta José, hasta Jesús, hijo de José, ¿verdad? Y bueno, la justificación por la fe, su figura pues trasciende en el Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo, donde se le presenta como modelo para todos los creyentes. Y bueno, su grandeza radica en haber confiado plenamente en Dios y obedecido incluso cuando la promesa parecía humanamente imposible. Fíjense, Dios llama a Abraham desde su tierra. Vemos en el Génesis, en el capítulo 12, donde inicia la historia de Abraham, del 1 al 4, Dios lo llama a salir de su tierra, de su familia y de la casa de su padre para llevarlo a una tierra que le mostrará. Y Abraham responde con fe y obediencia, confiando en la promesa de descendencia y de bendición de la que Dios ya le había hablado. Promesa de una tierra, la promesa de una descendencia numerosa, promesa de bendición para todos los pueblos a través de él. Y bueno, pues hay pactos y promesas con Dios, ni promesas de Dios, perdón. La alianza fundamental en la Biblia, en la que Dios promete a Abraham una gran descendencia, la tierra de Canaán como herencia eterna, y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él y de su linaje. Entonces, Abraham es una figura clave en la historia de la salvación, ya que a través de él y su descendencia se prometió la llegada del futuro Mesías y la bendición de todas las naciones. Dios hizo varios pactos con Abraham, prometiéndole una descendencia numerosa, que sería su pueblo y que poseerían Canaán para siempre. Hay unos aspectos que podemos considerar clave del pacto, ¿no? Del pacto que hace Dios con Abraham. Y eso es, bueno, la gran descendencia. Dios promete a Abraham que su linaje sería tan numeroso como las estrellas del cielo y el polvo de la tierra.
la arena de la playa, ¿no? Formando con esto una gran nación. La tierra prometida, se le prometió la tierra de Canaán para siempre como herencia para sus descendientes. La bendición universal, ¿no? A través de Abraham y su simiente, todas las familias de la tierra serían bendecidas, lo que se cumplió a través de Jesucristo, quien proviene precisamente de su linaje. Y como ya les he dicho, vamos a ir hablando poco a poco de esta promesa de salvación que se da y cómo viene desde el Antiguo Testamento y se complementa y llega a su plenitud en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo, que viene del linaje de David, y David descendiente pues de este linaje desde Abraham y su descendencia. Hay una señal del pacto, ¿no?, que se hace, y es la circuncisión. Era la señal física de la entrada de Abraham y sus descendientes al pacto. Dios le pide que se circunden todos los que pertenecen, ahora sí que a su descendencia, la gente que pertenece a él, su pueblo, su nación. Y bueno, tiene esto un carácter eterno, porque el pacto es un acuerdo inmutable y eterno entre Dios y la familia de Abraham. Y bueno, pues él es un ejemplo de fe humana, definitivamente. A pesar de su grandeza, también muestra aspectos humanos cuando por miedo entregó a su esposa Sara como hermana en 2 ocasiones distintas. Lo hace cuando llegan a Egipto, ¿no?, que salen de su tierra, de su pueblo, porque hay una gran hambruna. Y entonces él teme, él ve que Sara es muy hermosa, y entonces él teme que lo maten a él por apropiarse y que el faraón quiera tomar a Sara como mujer. Y entonces le dice a Sara, vamos a hacer algo. Tiene miedo, vamos a decir que eres mi hermana. Y entonces, bueno, pues pasa eso, que el faraón, se enamora, ve a Sara bella y la posee. Y entonces Abraham trabaja, forma una fortuna, ¿no?, con su trabajo. Y después descubre el faraón que efectivamente Sara es esposa de él, y le dice que le mintió. Entonces pues salen, ¿no? Salen de Egipto, y bueno, pues esa es una de las causas de las cuales él por miedo miente, ¿no?, y entrega a Sara como esposa, porque pues realmente se habla y se dice que era una mujer muy bella Sara. Sin embargo, su capacidad pues de interceder por los pecadores en la destrucción de Sodoma y Gomorra demuestra su conexión con Dios y la misericordia que él mismo había experimentado. O sea, en esta parte, acuérdense que Sodoma y Gomorra, Dios la quiere castigar porque es un pueblo pervertido. Se ha pervertido el pueblo por completo. Algo parecido pues con esta realidad que vivimos, ¿no?, ahora, ¿no? Cómo está la perversión en el mundo, cómo el desenfreno sexual, todo lo que había, ¿no?, todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Dios quiere exterminar Sodoma y Gomorra, y lo hace, pero por la fe de Abraham, por su intercesión, ¿no?, tiene misericordia. Abraham le dice que si hubiera 50 justos, dejaría de acabar con Sodoma y Gomorra. Y bueno, así se va hasta que quedan 10, y Dios lo escucha. Entonces Dios siempre va a escuchar al hombre justo, al hombre que tiene misericordia, porque Él es el Padre misericordioso por naturaleza, ¿no? Entonces, se da un pacto, ¿no? Un pacto. Hay un legado y un significado. Abraham es un modelo de fe también para los cristianos, ya que su vida ilustra la respuesta humana a la invitación de Dios a entrar en comunión con Él. La Iglesia Católica destaca pues que la fe de Abraham es un ejemplo de cómo uno puede garantizar lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. ¿Se acuerdan? Ahorita me acuerdo del credo de los apóstoles, ¿no?, que dice
que Jesús desciende a los infiernos, y es que desciende a ese seno de Abraham, al seno de Abraham, donde están esperando todas las almas para entrar al cielo, a la resurrección, donde están las almas de los justos, que es el seno de Abraham, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fíjense qué tan grande fue Abraham, hombre, padre de la fe y de la obediencia a Dios, que fue capaz de sostener pues a sus descendientes en ese lugar que se llamaba en aquel entonces el seno de Abraham, hasta que llega Jesús y con su resurrección abre las puertas del cielo para todos, para toda la humanidad, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, Abraham es el modelo de la fe, y San Pablo representa a Abraham como paradigma de la justificación por la fe. Creyó esperando contra toda esperanza, en Romanos 4:18. Abraham, un hombre que a través del tiempo, que a través de su ancianidad, confía en la palabra de Dios. Y bueno, la fe de Abraham es vista como la anticipación de la fe cristiana también, pues confió en las promesas divinas antes de verlas cumplidas. Abraham tiene como la promesa universal, ¿no? En Gálatas 3, del 7 al 9, Pablo afirma que los que tienen fe son hijos de Abraham y herederos de la bendición. La promesa se cumple en Cristo, descendencia de Abraham según la carne, pero también mediador de la fe para todos. En Hebreos 11, del 8 al 12, alaba la obediencia de Abraham sin saber a dónde iba, y al ofrecer a Isaac, considerándolo ejemplo pleno de confianza en el poder de Dios. Bueno, hay una dimensión teológica en todo esto. Uno, pues la fe como confianza absoluta. Abraham creyó en lo que parecía imposible. La obediencia, ¿no? Como respuesta a Dios. Su fe no fue solo una fe intelectual, ¿no? Sino que se tradujo en actos concretos, en actos de confianza y de obediencia a Dios. Es padre de una multitud, definitivamente, no solo de Israel, sino de todos los que creemos en Dios por Cristo, ¿no? Todos los que somos hijos de Dios por el bautismo recibido en nombre de Jesucristo. Y bueno, es la prefiguración de Cristo, porque el sacrificio, ¿sí? Prefiguración de Cristo, ¿por qué? Porque el sacrificio de Isaac anticipa el sacrificio de Jesús, Hijo único ofrecido por la salvación de todos. Yo cuando estaba preparando el tema pensé, ¿no? Qué gran fe, qué gran amor y qué gran obediencia la de Abraham, ¿no? Cuando Dios le pide, entrégame a tu hijo. O sea, yo me quedé pensando, nosotros estamos tan apegados de verdad a lo material, a las personas, y a veces nuestra fe es tan pequeña que yo creo que si Dios nos pidiera a nuestro hijo para la salvación del mundo, ahorita, en la actualidad, diríamos no, porque somos egoístas, porque nos falta fe, porque nos falta obediencia, porque nos falta amor, y porque, pues, no somos capaces, ¿no?, de amar de esa manera y de entregarnos tan desinteresadamente de esa manera, ¿no? Entonces, él ofrece, él es capaz de llevar a su hijo al sacrificio con el dolor de su corazón, pero él sabía que ese hijo era un regalo de Dios, era el regalo que Dios, algo que de Dios venía, y estaba dispuesto a entregárselo, a ofrecérselo. Y es lo mismo que pasa con Jesucristo. Dios nos ofrece a su hijo, a un hijo que dice, bueno, voy a darles a mi hijo único, se los voy a entregar a través de María, a través de José, viene esa salvación que es Jesucristo, y es sacrificado, ¿no?, por el mundo entero, y pues por nuestro bien y por la liberación
del pecado por la sobreabundancia, ahora sí, de la gracia, ¿no? Para salvación de todos los hombres. Y bueno, tenemos una aplicación a la vida del creyente. Hay confianza aún en la incertidumbre, confianza en esa incertidumbre que podemos sentir de que Dios guía la historia. Confiemos en eso, en que Dios es el Padre de la historia, es la guía y es el dueño del tiempo y de todo. Obediencia, aceptar la voluntad de Dios, aunque no siempre seamos capaces de comprenderla, aunque nos duela, aunque en algún momento no entendamos por qué Dios pone esto en nuestro camino, es ser obedientes y aceptar esa voluntad, que a lo mejor en algún momento Dios nos va a revelar cuál era su plan o cuál es su plan ante esta situación que nos pide y que no podemos comprender. Esperanza. Yo creo que también podemos ver cómo Abraham tuvo mucha esperanza, ¿no? Fue también, podemos decir, padre de la esperanza. ¿Por qué? Porque él creyó siempre en las promesas divinas. Y bueno, esas promesas se cumplen en Jesucristo. Entonces nuestra fe está puesta en las promesas de Dios y en las promesas que Jesucristo nos ha hecho. Y esas promesas son la salvación, la vida eterna, la resurrección de la carne, ¿no? El cielo tan anhelado y tan esperado. Entonces, creo que esas promesas divinas se cumplen en Abraham y se cumplen en Jesucristo. Y bueno, pues testimonio. Es un gran testimonio, Abraham, porque vivir con fe. O sea, ojalá Dios nos conceda a ti y a mí, a todos los que estamos en este momento conectados y los que van a ver el programa, tener un poquito esta fe como la que tuvo Abraham, y que esta fe se transmita en generaciones, que nosotros seamos capaces de transmitir también la fe de generación en generación. Y bueno, pues Abraham es llamado amigo de Dios porque su vida estuvo marcada por la fe y la obediencia. En él vemos la verdadera grandeza del hombre, que consiste en abrirse a la promesa divina, a confiar en ella y en dejarse conducir por Dios. Su ejemplo permanece como fundamento de la fe cristiana, que reconoce en Abraham el primer creyente y modelo de fidelidad. Fíjense que Abraham fue un hombre que tenía posesiones, él tenía posesiones económicas, era un hombre que tenía ganado, que tenía servidores, ¿no? Quien lo sirviera, quien lo atendiera, y tenía a Sara, su esposa. Pero fíjense que hay algo, ¿no? Pues que pasa aquí con la fe, ¿no? Con Abraham. O sea, cuando Dios le habla a Abraham y le promete que va a venir su descendencia, Dios le dice que va a tener su descendencia con Sara, su esposa. Pero él dice, pues, Sara ya está muy vieja, ya no va a poder tener descendencia y es una mujer estéril. Y Sara dice, no, pues no cree, ¿no? O sea, desconfían de que eso pueda ser posible. Sin embargo, Sara dice, bueno, si Dios te prometió una gran descendencia, a lo mejor no va a ser conmigo, a lo mejor va a ser con alguien más, y le ofrece a la criada, ¿no? Agar, a la mujer a la sirviente que tiene esta Sara, y que, bueno, pues se une con Agar, Abraham, y tienen un hijo que se llama Ismael, ¿sí? Pero lo que pasa es que a veces nuestra falta de fe y nuestra desesperación, porque a veces creemos y queremos que Dios cumpla sus promesas en el momento que nosotros queremos, ¿no? Y queremos que pase ya las cosas, que cuando pedimos por una conversión queremos que la conversión sea mañana, porque ya se lo pedía Dios. O cuántas veces escuchamos a personas que se dicen defraudadas porque Dios no los escucha. Y no es que Dios no te escuche, lo que pasa es que no es el plan de Dios
Dios tiene sus caminos y sus planes. Y recordemos, como ya se los he dicho antes, sus planes son perfectos. Entonces, no creen, pero entonces vuelve Dios a hablarle a Abraham, como diciendo, con esa paciencia, ¿no? ¿Por qué no has creído y no has confiado en mis palabras? ¿Por qué no has creído en lo que yo te prometí? ¿Por qué? Yo te dije que de Sara tendrías una hija. Y dice ahí en la Biblia, me causó un poco de risa, porque dice que Abraham se ríe por dentro, ¿no? Le da risa. ¿Cómo con Sara, no? Y Dios le dice, ¿por qué te ríes? Le dice, no me reí, sí te reíste. Entonces, o sea, hasta sentido del humor, ¿no? Pero bueno, confiar en que las cosas y las promesas de Dios se dan en el tiempo perfecto, no en el tiempo que tú y yo queremos. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a hablar Dios con Abraham y entonces le dice, es que vas a tener tu descendencia con tu esposa, con Sara. Y en un año que vuelva aquí, vas a tener ya un hijo. Y entonces se dan cuenta que Sara queda embarazada, ¿no? Sara queda embarazada y al año pues regresa y efectivamente ya tiene Abraham a su hijo, a su descendiente. Y incluso Dios le dice, se va a llamar Isaac, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir con estos temas tan interesantes que nos dejan tantas enseñanzas. La fe, ¿no? La fe, creer en Dios, creer en sus promesas, creer en lo que también Jesucristo ha venido a enseñarnos y a decirnos a través en el Nuevo Testamento, a creer en la resurrección, a creer en la vida eterna, a cumplir sus mandamientos, a creer en sus promesas, ¿sí? A ser testimonio vivo del amor de Dios. Y bueno, pues Abraham fue un hombre justo, fue un hombre obediente, fue un hombre de fe, padre de las naciones, padre de la fe, padre de esas 12 tribus de Israel, que más adelante vamos a hablar. Y bueno, pues los dejo con esto, ¿no? Con este modelo de Abraham, hombre de fe, hombre de confianza, hombre de esperanza, hombre obediente a Dios. Y bueno, ¿qué nos queda? Pues seguir y creer igual que ellos. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos. Hasta la próxima.